Hoy quiero reflexionar sobre la danza planetaria que hay alrededor del Sol y cómo a veces puede parecer que tenemos planetas en nuestra contra. Puedes escuchar la reflexión, puedes ver el símbolo que van haciendo, o si te apetece incluso puedes intentar dibujar tú tu propio símbolo a ver qué nace. Me gustaría explorar una idea que es algo que a mí siempre me han enseñado cuando yo he estudiado astrología y que es algo que he tenido como muy inculcado, o al menos a mí así me lo han enseñado los diferentes profesores, maestros que he tenido, y es la idea de que la gente, las personas, no vivimos normalmente desde nuestro centro, sino que vivimos desde otro lugar. ¿Vale? Esto es así porque lo más importante de nuestra carta natal es nuestro sol, es nuestra identidad, es nuestra esencia, es nuestro corazón. El sol debería estar siempre en el centro de nuestra vida y nosotras deberíamos tomar decisiones, vivir la vida según lo que nuestro sol, que de verdad que es nuestro corazón, quiere. El problema es que, claro, a medida que crecemos y avanzamos en nuestra vida, nos encontramos pues con una sociedad que muchas veces no tiene ni idea de cómo alimentar los soles reales, sino que muchas veces vivimos en sociedades que lo que busca es soles productivos o soles que encajen con los demás para que vaya bien socialmente hablando, culturalmente hablando. Eso sucede en las sociedades, en las familias. Y entonces lo que nos encontramos es que no nos enseñan desde bien pequeñas a habitar, vivir nuestros soles, nuestro deseo, nuestra identidad, sino que nos empiezan a comparar, nos empiezan a limitar, nos empiezan a decirnos que ese brillo no es el correcto, que no está bien y que deberíamos taparlo. Y ahí es cuando viene, y todo esto que estoy diciendo para mí tiene un gran sentido evolutivo y creo que se puede ver muy fácilmente en la carta de cualquier persona adulta. Esto sucede cuando tú interpretas un sol y le explicas a la persona lo que significa. Muchas veces esa persona no sabe, no se siente identificada o no le gusta esa energía de la que le estás hablando. ¿Por qué? Pues ahí viene con la idea con la que yo quizás ya no estoy tan de acuerdo como estaba antes. Y eso es algo que creo que todas tenemos que respetar en nosotras. Todas podemos cambiar de idea, todas podemos avanzar hacia algún lugar, incluso aunque sea totalmente diferente del lugar en el que estábamos anteriormente. Y claro, la idea era que el sol no estaba en el centro, pero la mayoría de las veces era no porque lo tapáramos, sino porque otros planetas lo sustituían. Me han explicado a mí muchas veces en astrología que hay planetas que pueden hacer una especie de golpe de estado al Sol, como si los otros arquetipos que viven en nuestro interior, que son los planetas, decidieran que ese Sol lo vamos a quitar de en medio, yo quiero tener el poder y por tanto eh, hago ese golpe de estado, ocupo el lugar central y el Sol pasa a ser simplemente uno más de la corte. O incluso ni siquiera eso, quizás ni siquiera está en la corte el sol, sino que pasa a estar encarcelado en algún lugar del castillo interno, podríamos decir, ¿no? De ese lugar donde viven todos los arquetipos. Podría ser un castillo. Bueno, puede ser lo que quieras, puedes verlo como tú quieras, ese lugar donde habitan esos personajes. Pues siempre me lo habían explicado así y así lo había entendido, pero había algo que me chirriaba y era la idea de que si los planetas hacían eso es porque había planetas que podían ser malvados. Y claro, ahí viene la explicación de, bueno, no es que sean malvados, es que hay planetas que se pueden vivir en una baja vibración. Hay planetas que se pueden vivir en una baja consciencia.
Y eso es cierto, porque todo es vibración. Y como todo es vibración, hay planetas que pueden vibrar más alto o pueden vibrar más bajo. Es decir, si tú tienes un arquetipo que nos habla, por ejemplo, de tu guerrera interna, esa guerrera puede ser una guerrera pues bastante consciente de sí misma, que actúa según lo que desea y teniendo en cuenta las leyes de la realidad, o puede ser una guerrera que tal vez está muy enfadada con el mundo, que no hace caso a las leyes, no escucha a nadie, no ve a nadie. Y eso también podría ser posible y es el mismo arquetipo con dos vibraciones diferentes. Pero ¿qué pasaría si cuando hablamos de estos planetas que toman el mando no lo hacemos desde la necesidad de ser protagonistas? No lo miramos desde, podríamos decir, el odio, sino lo miramos desde el amor. ¿Y si en realidad esos planetas que toman el mando y se ponen en el centro lo hacen por amor al Sol? ¿Y si aman tanto al Sol, lo adoran tanto, que cuando ven que el Sol está afligido, está escondiéndose, se está tapando, cuando ven que el Sol no puede mostrarse tal cual es, en un momento de salvación y de ayuda, salen a su rescate, al rescate del Sol, ocupando su lugar, a la espera de que el Sol pueda volver a ocupar su centro y pueda volver a brillar? Y si cuando un planeta toma las riendas de nuestra vida, no lo hace desde el ego, porque eso al final es algo tan humano. Los arquetipos son arquetipos. Pero, ¿y si no es desde el ego? ¿Y si es desde el amor? ¿Y si empezamos a ver todo el sistema interno que tenemos de arquetipos, de personajes, de energías, no como una lucha constante entre unos y otros, sino como diferentes energías que se aman, donde todas tienen una función primordial, donde todos tienen un mismo objetivo? ¿Y si fuera así? ¿Y si en vez de planetas que luchan unos contra otros, en realidad lo único que hacen es proteger al Sol? Y esa es la idea que a mí me ha surgido al pensar en estas cosas. ¿Y si empezamos a tratarnos con más amor y empezamos a tratar a nuestro Sol con más amor, a nuestra identidad con más amor, y dejamos de pensar que hay algo malo en nosotras que no merece ser mostrado? ¿Y si dejamos de pensar que hay algo malo en nosotras que merece ser ocultado? ¿Y si empezamos a pensar que esa parte que hemos sacado de nosotras, que quizás nos gusta o no, no está ahí para hacernos daño, sino que en realidad está ahí para protegernos del dolor, para esperar a que nuestro Sol pueda volver a brillar? ¿Y si todo lo que mueve nuestro interior es solo amor? Tal vez en el momento en el que empezamos a pensar desde el miedo, desde la separación, desde el odio, es cuando pensamos que vivimos desde un lugar que no nos gusta, no nos hace sentir seguras, nos hace haber perdido el propósito de toda nuestra identidad. Y eso es así, por supuesto, porque si el Sol no está en el centro, nuestra identidad no tiene sentido, nuestro propósito desaparece, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra individualidad, el quiénes somos de verdad, ya no está ahí. Hay otra cosa. Ese planeta que ocupa el centro podría ser perfectamente Plutón, viviendo o organizando nuestra vida desde la obsesión. O podría ser Marte, dirigiendo nuestra vida desde la rabia o quizás la prisa. Podría ser Venus, dirigiendo nuestra vida desde el confort, desde una zona de confort. Podría ser la Luna, que eso pasa mucho, organizando nuestra vida desde el lugar de seguridad de nuestra infancia, cuando ahora ya somos adultas. Lo que está claro es que en esta vida venimos a hacer un camino evolutivo. Ese camino evolutivo
Es un camino que nos lleva desde el lugar desde el que olvidamos quiénes éramos hasta el lugar en el que volvemos a recordar quiénes somos. Y ese es el objetivo de la astrología, de los símbolos, de la energía. Recordarnos quiénes somos, no que alguien nos lo diga, no buscar una respuesta afuera que nos diga, no, tú eres así o eres asá o eres de tal color o del otro, no. Recordar en nuestro interior quiénes somos de verdad. Y ese es el camino al que nos invita el sol. Primero solemos olvidarlo y el sol ocupa un lugar en el que no es el centro, en el que nos olvidamos de él, en el que está encarcelado y otros planetas toman el mando desde el amor, siempre desde el amor. Y desde ahí empezamos un camino para volver a recordar quiénes somos en realidad, para volver a recordar todo nuestro amor que hay en nuestro interior y recordar que nuestro sol, independientemente del signo que tenga, de la casa donde esté, es puro amor, es pura energía que moviliza, que crea vida, que nos mantiene vivos en este mundo. Ese camino lo iniciamos porque el sol ha perdido su lugar y otro planeta ha ocupado ese lugar. Pero dejemos de pensar que es algo negativo. Pensémoslo desde el amor, desde esos planetas maravillosos que quieren cuidarnos, que quieren protegernos. Empecemos a pensar que no hay ninguna parte negativa en nosotras, simplemente protección y amor, solo que a veces no podemos llegar a entenderlo. Empecemos a vernos como seres totalmente completos, enteros, rebosantes de amor. Incluso en esos momentos más oscuros en los que quizás no entendemos, ¿no? Que quizás nuestra vibración baja, entender que ese planeta o ese arquetipo en realidad lo está haciendo por amor, amor infinito hacia nosotras mismas. Te invito a que inicies ese camino si no lo has iniciado ya, en el que descubres de nuevo quién eres, en el que sin miedo empiezas a mirar tu interior, a tratar con amor todas tus partes, incluso aquellas que quizás no te gustan mucho, porque debajo de todas esas partes que quizás ahora rechazas, hay un sol maravilloso, lleno de amor, que está palpitando en tu pecho. Me encantaría saber si tú también crees que tu sol está esperando en tu pecho, lleno de amor. Si crees que hay partes tuyas que quizás no te gustan tanto, pero puedes entender que también necesitan amor. Me encantaría saber qué piensas sobre esto, qué piensas sobre que los arquetipos en realidad están ahí para ayudarnos. Puedes escribirme lo que piensas y dejar un comentario en este vídeo. Espero que mis palabras y el dibujo haya llegado hacia tu interior, hacia tu sol y te hayan ayudado a despertar esa parte de ti que quizás estaba un poco dormida. Este dibujo nace directamente desde lo simbólico para llegar a ti, no desde la mente, sino desde el alma. Y espero de verdad que te haya ayudado a conectar